Buenos días. Estábamos pues ubicándonos acerca de los dos documentos que corresponden la mañana de hoy, como lo es el recurso de casas de apelación y el de casación, que es precisamente la etapa de la revisión de la sentencia, puesto que la sentencia es la actividad que hace el juez. Y eso pues va a depender de acuerdo al proceso que se ha indicado. Pero nosotros como abogados litigantes, pues más que todo trabajamos es con este tipo de recursos. Bueno, hasta el momento, dentro de lo que fue la tercera evaluación, pues bueno, estuvieron acertados los escritos, tanto de la demanda, la contestación, lo relacionado con las cuestiones previas y las diligencias que se hacen para solicitar determinadas actuaciones del tribunal. Eso hay que tener muy claro de que cuando uno trabaja este tipo de escritos, pues hay que ser muy preciso en lo que se pide. Y sobre todo, el fundamento, la norma legal, lo que en realidad usted va a eh, exponer dentro de esos alegatos cuando se van a hacer los respectivos recursos escritos. Ahora bien, vamos a entrar a dos escritos por los cuales pues ya es precisamente un trabajo de técnica jurídica, de pericia judicial y de pericia procesal, que es precisamente los recursos. ¿Sí? Y con los recursos tenemos que tener ciertas habilidades para enfocar de acuerdo a lo que ocurrió tanto en el proceso como el contenido que se estableció en la sentencia. No voy a tocar lo relacionado a la redacción de sentencias porque eso es un acto netamente del juez. Y muchas veces, pues a nivel de la sentencia, aunque se sigan los requisitos de 243, los 6 requisitos más las partes de ella, pues eso es un trabajo más que todo de la composición judicial que se hace. Ahora bien, ahora sí entramos a lo que hacemos nosotros los abogados cuando se presenta una sentencia en que se va a darle su objeción. Es decir, se va a revisar, se va a argumentar porque esa sentencia no cumple determinada normativa del Código de Procedimiento Civil o está lesionando garantías procesales y constitucionales que afectaron al proceso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Primeramente, los recursos y en especial el recurso de casación, de apelación, perdón, que es el primero que se interpone, pues aquí prácticamente se dirige ante el tribunal de segunda instancia. Una vez que se interpuso la diligencia, apelando la decisión, pues el mismo tribunal donde se interpone la diligencia oye el recurso de apelación. Generalmente tiene que ser en ambos efectos porque es una sentencia definitiva. Definitiva. Si fuera una sentencia interlocutoria que no causara grave ni irreparable, pues lo puedo oír en un solo efecto, pero como es una sentencia definitiva, tiene que oírlo en ambos efectos y ese expediente va al Tribunal Superior. El Tribunal Superior, naturalmente, lo que hace es revisar el expediente, revisar la sentencia y sobre la nueva sentencia la puede ratificar o puede dictar una nueva sentencia para que se corrija todas aquellas denuncias que se hicieron en el informe. Por eso es que en el procedimiento de segunda instancia nosotros actuamos en dos momentos. Primero, el momento de informes que generalmente se debe hacer en el día 20, una vez admitido por el Tribunal Superior el recurso de casación. Ya hay sentencias en donde se puede permitir que sea antes. Sin embargo, este momento de antes se operó mucho, fue cuando la pandemia. Ahora bien, vuelve de nuevo el despacho normal y por lo tanto, pues mi recomendación dentro del proceso es que tratemos de ser lo más legalistas
a los fines de que este escrito, pues, no quede extemporáneo. De todas maneras, cuando tengamos la reforma del Código de Procedimiento Civil, pues se va a llevar a cabo una audiencia y dentro de esa audiencia, pues igualmente se debatirá el informe que se presente y la nueva decisión del juez. Por ejemplo, en el procedimiento civil, en las otras jurisdicciones ya tenemos el procedimiento de segunda instancia, por lo menos lo que es laboral, lo que es agrario, lo que es contencioso administrativo, el mismo niños y adolescentes, en donde se lleva a cabo una este, audiencia y ahí mismo el juez dicta la dispositiva declarando con lugar o sin lugar el recurso de apelación. Bien. Bueno, tenemos la identificación naturalmente del tribunal de segunda instancia ante el cual se interpone el recurso. Aquí en el estado Táchira pues tenemos ahí 4 tribunales de segunda instancia, en la cual pues este tribunal desde hace unos 5 años para acá dejó la competencia agraria y solamente tiene hasta la competencia bancaria porque fue creado el Tribunal Superior Agrario. Solamente la observación que le hago con este escrito, porque tiene es hasta la jurisdicción bancaria, la agraria la tiene el nuevo Tribunal Superior Agrario, que esa prácticamente la audiencia de segunda instancia, donde se oyen los informes, se hace en un solo momento. Y en un solo momento el juez dicta el dispositivo, solamente que le da 10 días para hacer el escrito a los efectos de que si se interponga un recurso de casación. De lo contrario, pues quedaría firme la sentencia. Bueno, la bienvenida al amigo Edgar Arauz, Profesora, ¿cómo está? dando con la clase. Bueno, muy bien, igualmente para usted. Y bueno, vamos a seguir aquí con este trabajo de cómo es que se trabaja un recurso de apelación, sobre todo en el escrito de informes, que es lo que hacemos nosotros los abogados. La identificación de las partes, sobre todo la parte que interpone el recurso. En este caso, bueno, en el modelo fue un recurso que interpuse hace unos años atrás, porque todo esto fueron trabajos que hice. Estos fueron trabajos que no fueron cuestiones de invento, esto fue un recurso que nos tocó interponer. Afortunadamente, pude solucionar esa sentencia que me habían dictado y por lo tanto, pues, hubo bastante trabajito en ese recurso. Bueno, la identificación, como igualmente se escribe en la demanda, como igualmente se escribe en la contestación, hay que identificar si en este caso son los poderdantes con su nombre y apellido. Yo les sigo recomendando, por favor, a las partes hay que identificarlas completas, su nombre, apellido, cédula, identidad, domicilio y capacidad. Eso tenemos que hacerlo porque todavía estamos dentro del proceso y dentro del proceso tenemos que procesar como debe ser. Aparte tiene que tener capacidad y así lo dice, lo establece la norma del 153 en adelante del Código de Procedimiento Civil. Bueno, acá, ya una vez identificadas las partes, nos vamos al momento de lo que vamos a hacer. Y tal como lo establece la norma del 519, la oportunidad legal para la presentación de los informes y relacionado precisamente con la demanda. Bueno, acá en los informes tenemos que ellos van a depender de lo que usted precisamente observó en la sentencia. Bien sea que se presentaron requisitos de forma, bien sea que se presentaron requisitos de forma, bien sea requisitos de fondo. Es decir, ustedes tienen que precisamente, de acuerdo a lo que ocurrió, tanto en la motiva
como en la dispositiva, porque la parte narrativa de la sentencia mayormente es lo que ocurrió en el proceso. Y lo que ocurrió en el proceso ya se subsanaron ciertas actuaciones y el juez, pues, este, eh, se convalidaron y las partes hasta cierto punto lo aceptaron, pero cuando se trabaja la motiva o la dispositiva, es donde mayormente tenemos que ver cómo el juez hizo el análisis de las pruebas, cómo el juez hizo el análisis mucho antes, tanto en la contestación como en la demanda, sobre todo en las pruebas, y qué conclusiones llevó al respecto. Entonces, en base a ese análisis de la demanda, la contestación y las pruebas, es donde vamos nosotros a enfocar los informes. Por lo menos en este caso, debido a una inadmisión de demanda que se produjo, pues comencé con términos básicos. ¿Por qué comencé con términos básicos para ese momento? Y es mi recomendación para ustedes. Aquí llega el momento en que uno aprende de los modelos a fabricar sus propios modelos. Porque, ¿cuál es la finalidad de la redacción documental? Que la redacción documental nos convierta en el mecanismo para nosotros mismos ir creando nuestro propio archivo documental. Ser autores, pues. Redacción ante registro y notaría y en la parte de los documentos que se llevan ante los tribunales. Pero para ello, pues hay que estar muy claro en qué consisten las figuras del proceso, que consiste la demanda, la contestación, las pruebas, para ir llevando a cabo esto. Entonces, por lo menos, una de las formas en la cual considero que se debe uno entrarle, porque al juez hay que entrarle con cierta expectativa de que las cosas se deben mejorar. Porque si de repente te declaran una demanda sin lugar, imagínense, te declaran una demanda sin lugar, donde el juez te está diciendo que la pretensión no existe, y resulta que en la realidad existe la pretensión, pues tú tienes que argumentar de que esa pretensión existe y por lo tanto la solución tiene que ser enfocada de esta manera. Por ello es que es importante tener conocimiento de doctrina, los conceptos, hay que tener los conocimientos de esos conceptos, cómo es que se debe manejar. Mire, porque yo insisto mucho con el tema de las partes cuando se da los primeros temas del derecho procesal, tanto el procesal uno como la teoría del proceso, porque que esos son conceptos básicos que tenemos que tenerlos presentes. Ya al nivel de las prácticas civiles, que pronto ya ustedes serán abogados, lo primero que tienen que es identificar a la parte, que la parte tenga su interés, su cualidad, su legitimidad, porque si la parte empieza a tener defectos, el juicio nos va a salir mal. Por lo menos, si A fue el que me buscó y fue el que hizo el negocio con B, no va a salir bien, pero si fue un recomendado, luego, ¿cómo vamos a tener la certeza de que en realidad su compañero fue el que hizo el negocio? Entonces hay que empezar a buscar que esa persona tenga cualidad. Porque cuando no tienen cualidad aparte, mire, hay que ver cómo se nos enreda la cosa y por ahí es donde viene sentencias sin lugar, inadmisible a la demanda, etc. Por lo menos hay preguntas que le hacen a uno con respecto. Mire, doctora, es que resulta que A se vendió a B, pero resulta que A se murió. Y no llevaron a cabo la venta por registro, sino hicieron una venta por notaría. ¿Sabe que ya desde el punto de vista de la legalidad de la propiedad tiene que hacerse por registro? Aunque por ayer estuve leyendo una sentencia que me llegó precisamente hace 2 días y están por el tema del consentimiento. Vamos a ver hasta dónde eso pues sea efectivo. Porque tenemos una sentencia con respecto a la venta de vehículos en la cual el documento privado sirve. Pero eso hasta cierto punto fue para esa parte que intentó el recurso de amparo. Porque si usted va ante las autoridades de tránsito, no, el documento que sirve para hacer el título de tránsito, el certificado de vehículo, es el documento notariado. Entonces ese documento privado, pues queda, como se dice, en incertidumbre. Entonces,
La ley todo el tiempo nos establece que en cuanto a los inmuebles, la propiedad se legitima, se legaliza con la inscripción del documento ante el registro inmobiliario respectivo. Entonces, si se presenta la situación de que A le vendió a B, pero A murió y no llevaron a cabo el documento ante el registro, bueno, si el vendedor muere, se produce una sucesión procesal, se produce un traslado de los derechos de uno a los herederos. Entonces, hay que ver la cualidad de esos herederos. Por eso es que todo eso hay que tenerlo presente, porque si no se tiene presente, cuando dicta la sentencia y el juez se la declara sin lugar o inadmisible, entonces tenemos que empezar a ordenar esto. Por lo menos en este modelo, acá, bueno, definición de términos básicos, unas definiciones que se hizo, parte, simulación, bueno, de acuerdo a lo que fue el caso. Claro, la norma no nos establece, la norma del 519, perdón, del 517 no nos establece cómo tienen que hacerse los informes. Solamente nos indica que las partes presentarán los informes en el 20º día. Eso es lo que nos indica. Pero no nos dice cómo hacerlo. Bueno, mi recomendación es que esto se debe hacer como muy parecido cuando uno hace la demanda. Hay que identificar el tribunal, hay que identificar a la parte, y luego, pues sí viene el desarrollo. Por eso, como se les indica a ustedes desde el primer momento de la evaluación, porque en derecho se acostumbra mucho, por lo menos en mi caso, y como litigante que he sido ya en 30 años, tanto el ensayo como el informe, porque tenemos que acostumbrarnos a redactar. Y los informes es un mecanismo de redacción. Aquí juega mucho para ti, ella, y los 6 participantes que tienen, juega mucho la calidad de redacción que nosotros hagamos. Por eso tenemos que tener buen uso del castellano, tenemos que tener buen uso de la redacción, las normas de ortografía, el conocimiento de los términos básicos, las normas legales, las instituciones jurídicas, porque la ley no nos dice qué es lo que, cómo tienen que ser redactados los informes, pero sí, conociendo cómo se redacta la demanda, pues sigamos algo parecido a la demanda. Claro, mucho más técnico. Aquí ya tenemos que hablar más que todo como abogados. Aquí en los informes usted no va a estar diciendo que en el año tal de que hay, no. Ya el cuento, la demanda usted lo echó. Y en la sentencia, el juez sacó un pequeño desglose de lo que constituye pretensión. Aquí ya uno va a ir es a objetar por qué el juez me dictó la sentencia sin lugar, por qué el juez me dictó la sentencia inadmisible. A eso es lo que vamos, tiene que ser más técnico, tiene que ser más de redacción. Es decir, cuando se escribe una novela, pero sí tenemos en los escritores, porque ya que nosotros utilizamos la nomenclatura jurídica, la nomenclatura científica, la nomenclatura técnica, ¿sí? Por eso, si defino parte, tengo que irme a lo que digan los autores, que es la parte. Aquí le estoy resaltando el maestro Luis Loreto, el famoso abogado Luis Loreto, ¿sí? También resalto a un famoso jurista, Mary Orsini. Es decir, ya yo tengo que irme a lo que indica la doctrina, lo que indica la ley, no al cuento que me echó el cliente. Porque ya el cuento que me echó el cliente se echó con la demanda. No voy a repetir lo mismo porque ya aquí yo tengo que irme a atacar lo que me dictó el juez. Y el juez, cuando me dicta la sentencia, él utiliza nomenclatura técnica, él utiliza nomenclatura jurídica, hasta incluso términos hasta científicos. A eso es lo que uno tiene que ir cuando redacta este tipo de escrito. Bueno, y así sucesivamente. Luego, bueno, ¿qué es lo que uno ataca? Por lo menos en este caso me tocó tocar la falta de cualidad porque es que la sentencia me declaró inadmisible por falta de cualidad. Imagínense. Entonces yo tuve que aclararlo de la falta de cualidad porque ellos sí tienen cualidad para hacer eso.
porque tienen esto, porque tienen esto. Pues, entonces, de repente, usted se preguntaría, pero profesora, ¿por qué nos insistía tanto en la legitimación, en la cualidad del interés? No, es que esto es lo que está saliendo en la sentencia de los tribunales. Están saliendo muchas demandas inadmisibles por falta de cualidad, por falta de interés. Yo tengo que demostrar que mi cliente sí tenía interés, que él de verdad estaba este, cierto en lo que estaba reclamando. Entonces yo tengo que decirle al juez de alzada, mire, mi juez, si tiene esto, si tiene esto, si tiene esto, pero desde el punto de vista técnico. Entonces, esto es lo que más que todo hace los informes, hacer que en la sentencia que todos esos errores que se cometieron en la sentencia, mostrárselos al superior, que eso no fue así, sino que se cumplieron por esto y por esto y por esto. Por eso es que, como usted lee ahí en el modelo, uno aquí baja lo técnico, va a lo jurídico. Aquí no va ya los hechos están en la demanda, va a lo técnico, lo jurídico, porque el juez me tiene que cambiar el contenido de esa sentencia y darle una sentencia que favorezca a mi parte. Eso es lo que persigue la finalidad del informe. Entonces, vamos a este modelito para que en un caso tanto tú como tus compañeros tengan una singular o una inadmisión, pues por lo menos por donde tienen que votar para su convencimiento en el juez superior de que el juez de primera instancia, pues de verdad, dictó una sentencia eficiente, incluso en una única petita, decidió menos lo decidido, y en la motivación no fue lo suficientemente explícito para negar algo que a la vez la verdad era algo cierto. ¿Ves? Ahí tenemos, bueno, las páginas de acuerdo a lo que sale. Aquí no hay límite de párrafos, límite de páginas, límite, es a lo que salga, porque acuérdate que esto es técnico. Por eso es que nosotros somos los profesionales de la técnica. Nosotros somos los conocedores de la ley. A La nosotros ley, ¿ah? el cliente no nos va a decir qué norma tenemos que aplicar. Nosotros somos, pero la ley, somos los que vamos a aplicar las normas para que el juez superior dicte a nuestro favor, dicte a nuestro favor la sentencia que se está apelando con el fin de ir solucionando el conflicto planteado. Bien, y así sucesivamente hasta que el juez dicta su definitiva 60 días después de haber hecho la observación. Bueno, incluso aquí uno tiene que utilizar mucho el análisis jurisprudencial. Aquí hay que utilizar mucho la jurisprudencia. Acostumbrémonos nosotros a utilizar jurisprudencia, tener nuestra jurisprudencia a la mano, porque en eso sí hay que hacerlo en virtud de que los jueces, cuando motivan la sentencia, ellos se acompañan mucho con la jurisprudencia. Entonces, así como ellos se acompañan con la jurisprudencia, pues nosotros también nos vamos a acompañar con la jurisprudencia. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy presente, porque ya este escrito del informe de la apelación y del escrito de formalización, que lo vamos a ver más adelante cuando se interpone la casación, pues ese sí es más técnico todavía. Si este es técnico, por lo que es una apelación, el recurso de casación pues tiene que ser más delicado y de más cuidado todavía. ¿Ven? Ahí tenemos las conclusiones, hay que establecer unas conclusiones. Una vez expuestos los argumentos técnicos jurídicos por el cual esa sentencia presenta errores, dan las conclusiones para que el juez de alzada pues dicte la nueva sentencia ya basado en lo que realmente ocurrió y de que la persona que uno asiste o representa judicialmente, en este caso, por lo menos sí tiene la cualidad para poder actuar en juicio. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No. Bueno,
Bueno, de todas maneras, estos modelos que yo decía están en la plataforma, pues son modelos que ya tienen que eh, comenzarlos a tener, porque la apelación sí es algo que se hace en todos los juicios. En todos los juicios mayormente se apela. Eso es muy raro, es el juicio que no se apela. Eso es muy raro, a menos que se llegue a un arreglo con la otra parte. Pero mayormente en los juicios se apela. Siempre va a haber la apelación. ¿Ves? Entonces, por ese lado, pues tenemos, tenemos la apelación y otra parte que sucede es el escrito de unas observaciones a los informes que es opcional. Eso se hace siempre y cuando se hubieran presentado. Si la parte no presentó observaciones e informes, pues no es necesario hacer las observaciones. Si presentó, se hacen las observaciones. Si no, es necesario porque sobre qué observaciones va a hacer si la otra parte no presentó. Ahora, esas observaciones se hacen es sobre los informes de la otra parte, como lo dice el 519. 519 es muy específico al indicar que esas observaciones se hacen es sobre los informes que presentó la otra parte. Y aquí, bueno, como prácticamente los informes no aportaron mucho, en este caso, pues las observaciones fue precisamente que se ratificaran los informes presentados por la parte que se representa, y en cuanto a lo que presentó la otra parte, no da lugar debido a que en sí no aporta nada con la solución del proceso, y por lo tanto la sentencia tiene que ser declarada con lugar la apelación y con lugar la sentencia definitiva en la demanda. Eso es más que todo lo que se pide. Bien, entonces, en cuanto a la segunda instancia, ¿hay alguna pregunta para el participante Edgar Arau? No, profesora, ¿O avanzo? avance, avance. Bueno, bien. Resulta que en el procedimiento ordinario y dentro de las prácticas civiles, pues tenemos que la apelación es normalmente lo que se hace. O sea, como les dije anteriormente, es muy raro que una sentencia no se apele. Y si no se apela es porque las partes llegaron a un arreglo y por lo tanto se celebró el arreglo, el juez lo homologó y termina el juicio. Pero cuando la sentencia se apela y se ratifica precisamente en la misma sentencia en primera instancia, pues la parte tiene todavía otra oportunidad para revisar esa sentencia, que es a través del recurso de casación. Pero el recurso de casación, como se los expliqué en procesado 2, es un recurso extraordinario. Es un recurso que para interponerse tiene que cumplir requisitos muy especiales. Ese recurso sí no se interpone comúnmente. Hay determinados procesos que la instancia se agota es con la apelación, no tienen casación, por lo menos. Todos aquellos juicios en los cuales por unidades tributarias no llega a 15.001, por lo tanto no tienen casación. Aquellos juicios que no correspondan con causas civiles o mercantiles que no pongan lugar a juicio no tienen casación. Por lo menos el juicio breve no tiene casación. Los juicios relacionados con sentencias interlocutorias que no causan gravamen reparable no tienen casación. Es decir, todavía en el procedimiento civil, hasta que no tengamos la reforma del código, pues hay ciertas limitantes para ejercer el recurso de casación. Es más, ya por lo menos el requisito de la formalidad del abogado de los 5 años como que ya ha ido desapareciendo. Sin embargo, pues todavía la norma sigue vigente
y a veces pues se recomienda que se siga o si se permite pues se puede interponer, pero de todas maneras 5 años pasan rápido y lo único que sí yo les recomendaría a ustedes que una vez al cumplir los 5 años pues tengan la autorización o la constancia por el Colegio de Abogados para que inscriban su esa constancia ante la sala de casación civil del TCJ, tengan un número, porque a uno le dan un número, y de esa manera pues poder interponer los escritos ante esa sala. Las demás salas no tienen ese requisito, las demás salas perfectamente. Lo que se necesita es ser abogado en ejercicio, tener su intraabogado y perfectamente pues pueden ejercer el recurso de casación. Pero como todavía nosotros no tenemos el Código de Procedimiento Civil ya reformado totalmente, pues estos son mecanismos que lo establecen la misma providencia del TCJ y eso pues a veces puede resultar favorable o desfavorable. De todas maneras, muchas veces los juicios pues, bueno, lo ideal es que un juicio no durara tanto tiempo, pero nos encontramos con juicios que todavía llevan 5 o 6 años y sigue el mismo procedimiento y por lo tanto, pues ya le da tiempo para poder tener su número ante la sala de casación civil y poder formalizar el recurso de casación. Bueno, este escrito del recurso de casación, pues si los informes de apelación, muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Por aquí una cumpleañera alumna del IESID. Bueno, por ahora, si el recurso de apelación tenía su formalidad, pues el recurso de casación tiene más formalidad todavía. ¿Y por qué tiene más formalidad? Porque es un recurso técnico. La casación, como lo explica la doctrina y como lo explican incluso juristas, más que todo a nivel del derecho comparado, es un recurso de una técnica jurídica íncolo. Tiene que ser un recurso donde hay que tener un cuidado muy extremo cuando se definen los términos básicos, los términos jurídicos, los criterios jurisprudenciales, la doctrina utilizada y la manera como se denuncian la forma y el fondo de la sentencia que va a ser revisable en casación. Porque en eso tenemos que tener hasta el más mínimo cuidado. Porque el 212, perdón, el 312 nos establece los requisitos de la admisibilidad, los 4 requisitos. Pero el 313 nos indica que esas normas de admisibilidad, para que proceda la casación, tiene que basarse en quebrantamiento de estos elementos. Entonces, si se denuncia el numeral 1 del 313, bueno, muy específico en qué modo o en qué elementos de forma se quebrantó esa sentencia. Y si nos vamos al segundo numeral, que son las normas jurídicas, la aplicación de las normas, igualmente tenemos que tener mucha precisión y exactitud sobre qué normas se van a utilizar. ¿Por qué le digo esto? Porque el 317 nos establece el recurso de formalización, que es el que se interpone dentro de los 40 días, una vez admitido por la sala respectiva, en este caso la sala de casación civil, el recurso de casación. Por ello, la presentación ya tiene que ir dirigida es a los magistrados de la sala de casación civil del Tribunal Supremo. Porque esta sentencia, aunque se vaya a designar un ponente, tiene que ser aprobada por los 5 magistrados que forman parte de la sala de casación civil. Entonces, ahí tenemos ese primer requisito. Ya usted no lo va a dirigir a un tribunal unipersonal, sino aquí se va a dirigir a un tribunal colegiado, que es precisamente la sala de casación civil. Bien,
igualmente la presentación, y ya aquí se indica el número por el cual usted está facultado para entrar a la sala de casación civil. Bueno, en mi caso es el número 344. Bueno, este número está desde hace más de 20 años, que fue cuando hice mi inscripción ante el Tribunal Supremo de Justicia. 344. Y ahora, pues, eso ya está muy reducido, y cuando tengamos la reforma ya esto queda netamente obviado. Es decir, ya no se va a exigir esa inscripción ante la sala, y de ahí, pues, el abogado puede presentar su recurso, tenga el tiempo que tenga como abogado. Bueno, igual. Bueno, aquí sí la formalización tiene 4 requisitos, y esos 4 requisitos son taxativos y tienen que cumplirse exactamente como lo manda la norma del 317. Primero, la decisión por la cual recurre, pues es la decisión del tribunal de segunda instancia. Esa va a ser la decisión sobre la cual se recurre. Usted la identifica completamente. Decisión proveniente del juzgado segundo o del juzgado tercero, del juzgado cuarto, segunda instancia. En lo civil, mercantil y bancario, la circunscripción judicial del Estado Táchira fue la que se recurre la fecha en la cual se recurre esa decisión. Bueno, ese pues es el requisito más sencillo, el del tribunal. Luego tenemos las quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1 del 303. Esto sería, más o menos, por lo menos en este caso, en esta oportunidad en cuanto a lo indicado en el numeral 4, en la cual es la motivación de la sentencia. ¿Por qué? Porque es que la motivación de la sentencia, ahí el juez toca mucho lo relacionado a la forma, sobre todo cómo se llevó a cabo los actos de la demanda, contestación, la evacuación de pruebas, todo ello. Entonces ahí es donde se produce ciertas situaciones que es lo que se va a denunciar. Luego el numeral tercero, la denuncia de haberse incurrido en los casos del ordinal 2 del 313. Aquí sí tiene que ver con las normas que se aplican. Bueno, en este caso fue una norma de 170 del Código Civil, una norma que a mi juicio la consideré mal aplicada, y por lo tanto, pues, la denuncié en ese caso. Y las normas jurídicas en las cuales se deben aplicar para la nueva sentencia que hay que hacer. Bueno, aquí hay algo bien particular, que ahora, cuando se interpone el recurso, todavía para la fecha en que se interpuso este recurso, pues no se había producido la reforma del Código de Procedimiento Civil, en lo relacionado con el procedimiento ordinario, porque lo que se reformó fue solamente el procedimiento ordinario. Pero sí, dentro de esa jurisprudencia, ya por lo menos la sentencia que dicta la sala prácticamente se convierte ya en sentencia de fe. Es decir, ya no se necesita la figura del reenvío, en la cual se ordena que de nuevo el tribunal de instancia dicte la nueva sentencia, sino que sencillamente esa sentencia va a resolver directamente el proceso. Bueno, entonces vamos al desarrollo del 2. Bueno, ahí se explicaron todo lo relacionado con lo que ocurrió con la motivación, los motivos en la cual, porque la juez la declaró inadmisible, bueno, y vuelvo otra vez a explicar todo lo relacionado con la cualidad, la legitimación, el interés y todo esto. Decirte cuenta que el aspecto técnico que aquí se utiliza. Ya aquí no estamos mucho con cuestiones realizadas con cuestiones de cuento de la gente, de las partes, porque ya las partes echaron su cuento y eso está en la demanda. Y aquí nosotros nos vamos, es con una técnica jurídica muy objetiva. Tenemos que ser muy objetivos, muy precisos, porque los magistrados, y esto recuerdo a quien me dio el derecho procesal, quien me enseñó el recurso de casación y las prácticas civiles. Allá los magistrados no se van a poner a perder el tiempo en estar descifrando
escritos. Ellos son técnicos, ellos se van en algo que realmente marca la norma. Si la norma cumple con los 317, oye, trabajan el recurso. Si se pone a estar tocando puntos que no corresponden, prácticamente lo declaran perecido y devuelve el expediente al tribunal de primera instancia. Eso es así, eso es algo que le debe quedar a uno y yo se lo transmito a ustedes porque ustedes van a ser la generación que lo van a suplir a uno y por lo tanto pues también tienen que aprender a ser técnicos, como ustedes pueden observar. Bueno, ahí tenemos en cuanto a la primera denuncia, en todo lo que se escribió, qué fue lo que ocurrió en la primera instancia, lo que ocurrió con la sentencia de segunda instancia, etc. Nos vamos al punto 3, las normas aplicables. Bueno, ahí está. Tenemos qué normas se debería aplicar, en qué se fundamenta la denuncia, cuáles son los criterios jurisprudenciales. Aquí, con respecto al numeral 3 del 317, sí tenemos que utilizar mucho la jurisprudencia. Acá yo les recomiendo, por favor, cuando se trabaje con este tipo de recursos, mientras mayores criterios jurisprudenciales tengamos, mientras mayores jurisprudencias podamos agregar, eso es muy enriquecedor y hace que por lo menos se cree una doctrina constitucional, una doctrina jurisprudencial al momento de decidir el mismo. Entonces aquí sí hay que acompañarlo con jurisprudencia relacionada la, con la denuncia que se esté formulando. ¿Ves? Y ahí pues tenemos, pueden ustedes aquí observar en el escrito todo lo que me tocó introducir para poder llevar a cabo el desarrollo de esa denuncia indicada en el punto 2. Y en el punto 4, bueno, las normas aplicables, bueno, ahí se indicaron unas normas que consideré que debían aplicarse, puesto que era más que todo un caso de derecho familia, un caso de sucesión de derecho sucesoral, y por lo tanto, pues, la sentencia eh, debía ser declarada condenada. Bueno, afortunadamente, pues en este caso sí se pudo resolver varios puntos. Había uno que era imposible, porque ya legalmente no se podía hacer, pero sí por lo menos en cuanto a la cualidad y a la legitimidad de las partes, sí se pudo resolver por medio de esta formalización del recurso de casación. Bien, estos son los dos escritos que son los que se van a presentar y se van a llevar a cabo en el desarrollo de la práctica. A mí me gustaría que cuando ustedes respondieran o llevaran a cabo la realización del escrito, que acá sí es un escrito, y eso es lo que a la larga nosotros trabajamos es con eso. Por favor, me resaltaran, me gustó mucho lo que trabajó una alumna con respecto a la utilización del rojo. Yo sé que el rojo ya casi ni se utiliza para los escritos, pero en este momento, sobre todo, para que se cumpla, en el caso del recurso de casación, con los elementos del 317. A mí me gusta más que todo darme cuenta si lo del 317 está bastante claro. Porque con el éxito que se tenga en el 317, con ese éxito es que se va a tener el derecho. Saber dónde está la denuncia y sobre eso es lo que quiero que se toque el tema en rojo. El punto rojo de resto, pues lo siguen haciendo en negro y naturalmente su escrito como debe ser. Claro, no voy a pedir una perfección porque para eso hay que tener el caso. Y ahorita pues ustedes están aprendiendo cómo se hace esto, pero sí tener una referencia porque en cualquier momento lo van a hacer. Cuando uno es abogado en ejercicio, mire, en cualquier momento vamos a ejercer un recurso de casación. Eso es algo que no lo vamos a obviar, eso no lo vamos a negar y se va a llevar. Bien. Bueno,
Ya esta cuarta actividad está colocada en su plataforma para que pueda ser resuelta y por lo tanto, pues corresponde estos dos escritos, tanto la apelación como la formalización en un recurso de casación, que es lo que realmente uno hace. Posteriormente, bueno, está también la contestación a la formalización, está la réplica y la contrarréplica, pero esos son escritos opcionales. Si la otra parte quiere contestar la casación, bueno, pues igualmente aplica la misma técnica. Y si se contesta la formalización, pues ambas partes replicarán el uno un escrito y el otro el otro escrito. Pero esos son opcionales. Los obligatorios son estos: los informes para la apelación y la formalización para la casación. Porque si la otra parte no presenta informes, pues qué observaciones le va a hacer a ese informe. Y lo mismo sucede con la formalización. La otra parte está opcionada a contestar esa formalización y también está a hacerle la réplica y la contrarréplica siempre y cuando se conteste la formalización. Si no se contesta la formalización, pues no se hace ninguna réplica y menos el otro va a hacer contrarréplica porque igualito no llevó a cabo la contestación del recurso de casación en su formalización. Bien, esto pues por la mañana de hoy corresponde a la clase. En realidad pues no era mucho lo que iba a tocar. Por favor, tengan sus respectivos modelitos, porque estos sí son modelos que lo van a utilizar en su ejercicio profesional. Y por favor, pues seguir las normativas a la rectitud, los márgenes. Mire, por favor, todavía se presentan situaciones por estudiantes que las cursivas no pueden existir en los documentos. Un documento que tenga un margen cursivo ya por ahí no puede sacar lo que se espera. Entonces, por favor, porque si así lo hacen con el docente, se van a acostumbrar, lo van a hacer con un juez y ya con un juez sí van a pasar una pena. Y más con unos magistrados, que esos sí son más exigentes todavía. Imagínense los magistrados del TC, que ellos son, bueno, todos, lo mínimo serán PhD, esos magistrados. Entonces, tenemos las cosas que hacerlas bien para que por lo menos las decisiones nos salgan lo mejor que se pueda y nos salga lo mejor para solucionar los conflictos, que es en la cual las personas pues nos llaman para sus defensas de derechos humanos. Bueno, de mi parte, al participante que estuvo, el amigo Araujo, y para los demás integrantes del curso, pues muchas gracias por este recibimiento, esta atención. Ya está colocada la tercera actividad, la cuarta actividad para comenzar a desarrollarla y esperamos que no se presente gente que tenga que utilizar los 4 días. Por ahí sí ya veía los alumnos que van a necesariamente que abrirles para que los 4 días que da la coordinación pues se pongan al día y así pues aprueben su materia. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias por la atención y nos veremos en otra oportunidad. Que tengan muy buenos días y hasta luego.